que se encuentran a nivel celular, de todas las células de los mamíferos y específicamente en el tejido neuronal. Entonces, estamos hablando de una proteína que forma parte de la estructura normal de una célula neuronal y que tiene sus funciones como tal y que posteriormente puede tener alteraciones estructurales, conformacionales, plegamientos o malos plegamientos que van a conferirle su característica patológica. Sin embargo, pues para que quedemos claros, la proteína prión es una proteína prión que tiene una función en el organismo. Se encuentra principalmente en el tejido nervioso y, para ser más específicos, se encuentra en la neurópila, que es pues todos aquellos sitios donde se dan sinapsis dendríticas y axonales, y no tanto así en el cuerpo neuronal o soma, sino que en toda la sustancia blanca del sistema nervioso central. Y como tal, pues siendo una proteína que se encuentra pues, de forma fisiológica en el organismo, está codificada por un gen. Este gen es el gen PRNP, que es el gen de la proteína priónica, y que está codificada en el brazo corto del cromosoma 20 de los seres humanos y de todos los mamíferos en los cuales se encuentra presente. También se encontraron en algunos reptiles. Y la secuencia de aminoácidos se ha mantenido invariable a lo largo de los años, por lo tanto es que se puede intercambiar entre una especie y otra. Como lo mencionábamos, la mayor concentración de esta pues, es en las neuronas, membranas pre- y postsinápticas, y la función es pues, facilitar la transmisión de neurotransmisores y de comunicación entre dendritas y axones, en todos aquellos sitios donde se necesita la transmisión de información entre neuronas. Entonces tenemos la estructura terciaria de la proteína prión normal. Para aclarar, pues, los conceptos es PRPC, que significa proteína prión celular, y pues esta es la estructura normal, ¿verdad? Con sus plegamientos normales. Sin embargo, pues, pueden haber algunas situaciones, de las cuales ya vamos a mencionar, que pueden cambiar la conformación normal de la proteína como tal, y generar estos plegamientos beta, que se le conocen como plegamientos beta. Este tiene unos plegamientos o alfa hélices, y estos son beta hélices, que hace que pierda su función. Y una vez que pierde su función, pues también gana, digamos, la capacidad de desconfigurar otras proteínas normales. No tanto así replicarse, porque pues, para replicarse estamos hablando de que necesitaría una maquinaria como la que utilizan los virus, ¿verdad? Que replican el ADN. Pero estas proteínas no se replican, sino que lo que hace es que por intercambios de energía de la proteína que está mal plegada, hace que las proteínas sanas tengan plegamientos anormales. Entonces tiene esa capacidad de hacer que otras proteínas se plieguen de forma inadecuada. Como tal, sabemos que a pesar de que existe un aparecimiento de una proteína mal plegada, pero el cuerpo tiene su sistema de defensa, que no es un sistema inmunitario, sino que es un sistema de corrección de la estructura de las proteínas que se encuentra a nivel lisosomal, y que pues, por medio del sistema ubiquitina proteasa, identifica estas proteínas mal plegadas y las neutraliza. Sin embargo, cuando esos sistemas se ven vencidos o se ven evitados por la misma proteína, entonces es cuando se da el proceso de aumento en la producción de las proteínas mal plegadas. Por lo tanto, el agente causal, el prión, es una proteína normal que se ha desconfigurado y que genera una proteína anormal en el organismo. Entonces, mencionábamos que esta se encuentra a nivel sináptico principalmente, y acá vemos cuáles son las estructuras tridimensionales de la proteína como tal, y
tenemos ejemplos de otras enfermedades neurodegenerativas ya conocidas, en las cuales, pues, en algún momento se manejó la teoría de que los priones daban un esquema para entender otras enfermedades neurodegenerativas, dentro de las cuales se observaban también cuerpos amiloides. Cuando hablamos de un cuerpo amiloide, no hablamos únicamente de enfermedad de Alzheimer. Un cuerpo amiloide simplemente es el acúmulo de proteínas mal plegadas que se han unido entre sí y forman estos agregados. Entonces, todas las enfermedades en las cuales se encuentra un mal plegamiento o un acúmulo de proteínas, sea cual sea la que se ha identificado, por ejemplo, el beta-amiloide para la enfermedad de Alzheimer, la alfa-sinucleína para la enfermedad de Parkinson, o la huntingtina para la enfermedad de Huntington, al final forman estos agregados que se conocen como amiloides. Entonces, cuando hablamos de amiloides, hablamos en general de proteínas que se han agregado en cuerpos y que han perdido su función como tal. Han perdido su función nativa y fisiológica para la cual fueron diseñadas. Entonces, en algún momento se creyó que esta teoría de los priones se podía replicar con las otras enfermedades. Por eso es que están representadas aquí. Ahora, pues, sabemos que no es así, ¿verdad? Aún no se explica por qué estas proteínas de las otras enfermedades neurodegenerativas generan estos agregados y, por lo tanto, no son patológicos. Sin embargo, los agregados de la proteína prion mal plegada sí son patológicos y sí pueden alterar la estructura de otras proteínas priones celulares. Entonces, teníamos cuáles son las posibles teorías de cómo se dan estos cambios conformacionales de la proteína prion celular a una proteína prion anómala o scrappy, que esta es la abreviatura, la PRPSC, y recibe este nombre principalmente porque fue en las ovejas, un tipo específico de ovejas, en las cuales se identificó la primera proteína prion. Y scrappy viene de scrape, que es rascar o raspar, y era porque parte de los síntomas que presentaban estas ovejas era que se raspaban la tela o la piel, el pelaje que tienen contra piedras o paredes, o se mordían las piernas y tenían esos como raspones, ¿no? Entonces, por eso se le dio ese nombre a la proteína patológica. Y, pues, obviamente es un evento fundamental para el aparecimiento de la enfermedad. Sin embargo, pues vamos a ver que tenemos diferentes tipos de prionopatías, dependiendo de cuál sea su origen etiológico. Y después de que la proteína patológica ha alcanzado su posición a nivel de las membranas celulares, a nivel de las membranas extracelulares, en los sitios presinápticos, transinápticos y posinápticos, pues en ese momento va a dar alteraciones con las proteínas normales. Entonces mencionamos que existen diferentes mecanismos de adquisición de las proteínas anómalas, que son la proteína scrappy, y este es, pues, hereditario, esporádico o infeccioso, que ya lo vamos a dilucidar mejor. Esto ha cambiado un poco, ya no hablamos de infeccioso, sino de adquirido, y ya no hablamos de hereditario, sino de genético. Entonces, algunas de las teorías, pues existen dos teorías. Una es que la interacción de la proteína anormal, proteína priónica patológica, llega a un momento de equilibrio con la proteína priónica celular. Y esto genera, pues, que se genere un complejo proteína priónica celular con proteína priónica patológica. Como tal, este complejo obviamente ya no tiene su función y va a ganar la habilidad de doblar de manera errónea las demás proteínas normales. Y la otra es el modelo del plegamiento, en el cual la proteína priónica celular
como tal puede tener un plegamiento anormal de forma espontánea o influenciada por la presencia de la proteína priónica patológica. Y, por lo tanto, pues generando esas alteraciones. Esos son los dos mecanismos propuestos. Vemos el primero, que es el modelo del plegamiento, en el cual se genera un complejo proteína priónica anormal con la normal, y eso genera un proceso de polimerización que permite la amplificación. O sea, la amplificación es seguir reclutando proteínas priónicas celulares para formar los cuerpos amiloides. Y la otra es el modelo de nucleación, en el cual hay un mal doblamiento de la proteína priónica celular de forma espontánea, y este como tal pues se une a otras proteínas priónicas mal plegadas y generan procesos de polimerización. Aquí vemos los modelos del equilibrio. Al final, pues, la proteína como tal, estos complejos amiloideos, van a tener la capacidad de reclutar más proteínas normales. ¿Esto qué implica? Esto implica que estos complejos, estos amiloides, se van a seguir produciendo de manera continua y no van a vencer los mecanismos de corrección de la célula. Entonces, después van a ser internalizados a nivel celular y obviamente van a causar una destrucción neuronal, principalmente de la sustancia blanca, que es lo que mencionábamos, y que va a generar, que va a dar paso a la alteración específica histopatológica, que son los cuerpos, ese aspecto espongiforme que le da el nombre a la enfermedad y que pues hace que llamemos a estas enfermedades unas encefalopatías espongiformes transmisibles. Pero pues es más fácil tener una visión gráfica de lo que está ocurriendo. Acá vemos la proteína priónica celular como tal. Obviamente está presente dentro de las dendritas y sitios de sinapsis y no tanto en el cuerpo celular. Y esas son características importantes. Mencionábamos que es acelular, patógena y transmisible. En algunos casos tiene la capacidad de desnaturalizar otras proteínas priónicas, es resistente a los mecanismos de corrección, no contiene ARN, por lo tanto no es replicable y por lo tanto no genera una respuesta inflamatoria porque no activa el sistema autoinmune. Entonces acá vemos los plegamientos. Obviamente estos plegamientos exagerados de conformación beta son patógenos y como tal pues permiten que la proteína gane esa actividad patológica. Como mencionábamos, está codificada en el cromosoma 20 del gen PRNP. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues vemos el esquema de lo que ya mencionamos. La proteína mal plegada se adhiere a otras proteínas que estaban con una conformación normal y tiene esa capacidad de plegarlas de forma inadecuada. Luego, estos complejos amiloideos se internalizan en la célula y como tal, pues van a generar una muerte celular y el aparecimiento de estas lesiones espongiformes. Obviamente, pues con hallazgos radiológicos que los vamos a mencionar más adelante. Los hallazgos espongiformes son características histopatológicas que solo podemos ver en una biopsia. Ahora pues se pueden hacer biopsias cuando el paciente aún está vivo para hacer el diagnóstico. Esta era una de las teorías, un plegamiento sin causa aparente, que era uno de los modelos que explicaban el aparecimiento de una prionopatía, o el modelo en el cual hay una proteína patológica ajena que se adquirió y esta tiene la capacidad de modificar las proteínas normales, o alteraciones genéticas heredadas que permiten que existe una mayor labilidad y facilidad para las proteínas de tener plegamientos anormales. Entonces, como lo mencionábamos, estas enfermedades por priones, ¿cómo se clasifican? Podemos clasificarlas en esporádicas, genéticas o adquiridas. Y pues aquí ya vamos entrando en materia de cuáles serían las enfermedades priónicas como tales. Si bien se habla de un complejo de Creutzfeldt-Jakob, tenemos otras enfermedades que reciben otros nombres, pero que siempre están relacionadas o se les conoce como variantes de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces tenemos el grupo esporádico, que es el grupo más frecuente,
Este grupo en específico, pues tenemos tres variantes, ¿verdad? Que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, el insomnio fatal esporádico y la proteinopatía de variabilidad de sensibilidad específica para la proteasa, que son las de forma esporádica. Obviamente no hay un agente reconocido en el cual podemos decir que fue la causa. De ahí las causas hereditarias, que son las formas genéticas de la enfermedad, que tienen pues un, eh, una representación en el gen PRNP que sí mencionábamos, y que son pues la forma genética de Creutzfeldt-Jakob, la variable de Gerstmann-Strauss-Schenker y el insomnio familiar fatal. Y las formas adquiridas, que son aquellas formas iatrogénicas, o pues que vienen de agentes externos, que son pues la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica, la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y el CURU, de los cuales vamos a mencionar pues cuáles son sus características. Entonces, obviamente todas estas van a interactuar con las proteínas pirónicas celulares, las van a desnaturalizar y van a permitir que se den los cuadros de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la historia de estas enfermedades? Pues la primera que mencionábamos, que es la enfermedad del Scrappy, que eran las ovejas en las cuales se encontraron pues estas encefalopatías espongiformes, en las cuales generaban cambios en la conducta del animal, fueron descritas allá por mediados del siglo XVIII. Y a partir de ahí, pues ya se empezaron a tener algunas otras infecciones en otros tipos de animales, de ganados, ¿verdad? Pueden ser vacas, pueden ser ganados, pueden ser otros mamíferos como los lemures o los gatos, en los cuales se han descrito la enfermedad. Y después tenemos todas las que son como el huésped humano, que son las que mencionamos en la diapositiva anterior, y de las cuales la más frecuente, pues obviamente es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob espontánea, que es la que de la que vamos a desarrollar un poco más la ponencia. Entonces, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, mencionamos que forma el 85% de todos los casos de las pirinopatías. Entonces, no sería nada descabellado que si pensamos que un paciente tiene una pirinopatía, llamarla como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, a menos que pues tengamos los métodos diagnósticos para decir que es otra variante diferente, o dependiendo de la edad del paciente, como ya lo vamos a ver. La incidencia como tal de la enfermedad, esta está pues en 1 o 2 casos por millón de personas. Esta incidencia a lo largo de los años se ha mantenido y hablamos de una sobrevida después del diagnóstico de la enfermedad a 6 meses. Tenemos que pues la incidencia de la edad de esta enfermedad esporádica anda por los 65 años, un rango entre los 55 y los 75 años. Por eso es importante definir la edad de aparecimiento de los síntomas, porque pues variantes que se presentan a edades más tempranas pues nos hacen sospechar de que sea una variante genética o una variante adquirida. A nivel mundial pues tenemos algunos reportes, ¿verdad? Y esto pues es en sitios donde se hacen estudios poblacionales de registro de los pacientes que han sido diagnosticados como tal, y vemos que pues la incidencia a nivel mundial se mantiene de 1.6 a 1.8 en los sitios donde hay más reporte de casos. Obviamente esta incidencia pues tiene un sesgo, ya que existen muchos países en los cuales no existe un reporte, y vemos que toda Latinoamérica pues no existe un reporte específico como tal. Entonces probablemente la prevalencia sea mayor, pero la incidencia puede ser la misma. Acá tenemos, a lo largo de los años, cómo se ha ido comportando la tendencia del aparecimiento de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob a lo largo de los años, y vemos que pues ha habido un aumento de los casos o de las muertes, ¿verdad?, de aquellos pacientes que han sido catalogados como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
definitiva o probable. Y pues acá pareciera que la enfermedad ha aumentado a lo largo de los años. Sin embargo, este aumento puede estar dado por varios factores. Uno, mejores técnicas para la identificación de la enfermedad, mejores pues, estudios que nos ayudan a confirmar la enfermedad. Otro es la mayor tasa de envejecimiento de la población. Vemos que la edad es uno de los factores principales para sospechar que un paciente tiene enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y pues obviamente ahora vivimos más que antes, entonces el aparecimiento de enfermedades neurodegenerativas es más frecuente. Y pues lo otro es que ahora se conoce un poco más sobre la enfermedad y por lo tanto pues los clínicos están más atentos a identificarlo o a sospecharlo. Sin embargo, pues las otras variantes mantienen su tasa de incidencia. Mencionábamos que son menos frecuentes y pues como son menos frecuentes son mucho más difíciles de diagnosticar. Vemos acá los registros de los países, aquel mapa mundi que veíamos con los reportes de las incidencias, y vemos que esta se mantiene, ¿verdad? Se ha mantenido invariable a lo largo de los años, incluso excluyendo otras enfermedades o incluyendo todos los tipos, pues la incidencia no ha cambiado mucho. Entonces, si bien es una enfermedad que tiene una importancia clínica, al menos desde el punto de vista neurológico, cuando estamos haciendo el análisis de los pacientes que tienen demencias rápidamente progresivas, pues si bien está en nuestro diagnóstico diferencial, no es una de las más frecuentes. Entonces, pues es raro encontrar pacientes con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob aún en la actualidad. Entonces, pasamos a las manifestaciones clínicas, que es pues quizás el punto más importante, pues es la que nos permite identificar, o al menos sospechar, de que un paciente tiene esta enfermedad. Los síntomas clínicos, el más importante de todas las esperonepatías es la demencia rápidamente progresiva. Y con demencia rápidamente progresiva, pues tenemos que aclarar algunos conceptos. Primero, ¿qué es demencia? ¿Verdad? Demencia pues se define como las pérdidas de las capacidades cognitivas de una persona en cualquiera de sus dominios y que en la cual necesite ayuda. O sea, el paciente ya no es independiente de todas sus actividades, puede ser solo una actividad, pero si el paciente ya necesita ayuda en una de sus habilidades, pues ya podemos decir que ese paciente ya cumple con el criterio de un cuadro de demencia. Y lo de rápidamente progresiva es aquel paciente que presenta este deterioro en menos de un año. Entonces, nosotros para sospechar de que un paciente, o para al menos poder incluir el diagnóstico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en nuestro diferencial, pues tenemos que tener esto, un paciente con una demencia que tiene menos de un año de evolución. ¿Cuáles van a ser los cambios específicos? Principalmente van a ser cambios conductuales, van a ser cambios del comportamiento, aparecimiento de síntomas neuropsiquiátricos, que pueden generar alguna confusión, al menos en las primeras etapas cuando aparece, porque son bastante inespecíficos. Entonces tiende a dársele poca importancia o se le tiende a dar una connotación un poco psiquiátrica, que es algo que pues es bastante frecuente y nos hace que nos retrasemos en el diagnóstico. Entonces, el paciente puede estar agitado, confuso, o puede presentar signos de depresión. Acá pues hay algunas claves para tener en cuenta. Primero, la advertencia de lo que está en rojo, y es pues algo que deben tener en cuenta al momento de evaluar a cualquier tipo de paciente. Si es un paciente en emergencia o les consultan a alguien que tiene de repente estaba normal y ahora está confuso o tiene alucinaciones o tiene cambios en el comportamiento, pues esto es un axioma, y es que todos los síntomas neuropsiquiátricos, o antes conocidos como psiquiátricos, son de origen neurológico hasta no haber descartado todas las posibilidades diagnósticas estructurales. Y esto es porque
en estos, en nuestros tiempos, pues sabemos que los síntomas neuropsiquiátricos, como los llamamos ahora, pues surgen del cerebro, no hay nada que nos surja del cerebro. Si bien pueden haber algunas teorías un poco etéreas de lo que es el aspecto psiquiátrico, pero cualquier cosa que produzca el cerebro, ya sea alucinaciones, cambios del comportamiento, agitación, apatía, tiene que surge del cerebro y por lo tanto estamos obligados a investigar una causa estructural definida. Si no encontramos nada, si ya hicimos nuestro estudio completo, pues podemos decir que ese cuadro probablemente sea otra enfermedad de origen psiquiátrico, que como tal pues será tratada por los psiquiatras. Entonces, otro punto importante es la depresión. Aquellos pacientes en los cuales la depresión es una depresión de nuevo, un paciente que tiene 50 años, que nunca ha tenido síntomas depresivos, que de repente inicia con síntomas depresivos, es de tener la precaución de sospechar que se trata de una enfermedad neurodegenerativa. No solo una prenopatía, sino cualquier otra enfermedad neurodegenerativa, como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson o cualquier otro tipo de neurodegeneración. Por lo general, las depresiones genéticas de origen netamente psiquiátrico pues tienden a presentarse un poco más a edades más tempranas, en la adolescencia, desde la infancia, adolescencia, adulto mayor. Son pacientes que desde muy jóvenes ya presentan esos síntomas y que son un poco más refractarias a los tratamientos. Entonces, es de tener en cuenta esto, ¿verdad? Son presencia de cambios conductuales, aparecimiento de síntomas neuropsiquiátricos de nuevo en pacientes que previamente estaban sin ningún síntoma. Obviamente mencionamos que la demencia es el síntoma mayor seguido por las mioclonías espontáneas o inducidas. Ahora, esto pues ha cambiado un poco. Hablamos de que la enfermedad pues se manifiesta principalmente por alteraciones de los movimientos o trastornos del movimiento. Y en revisiones más actuales, pues tenemos que no son las mioclonías la manifestación más temprana de la enfermedad, sino que es la ataxia cerebelosa. Entonces, las mioclonías ya pues se dan de manifiesto cuando la enfermedad ya está un poco más avanzada, es más fácil sospecharla. Así tenemos, ¿verdad?, la otra parte de los demás síntomas, y esos son pues que puede haber una disfunción piramidal o extrapiramidal, que es un concepto un poco antiguo, pues ya no lo llamamos como tal, pero tenemos alteración de los reflejos, obviamente desde la parte piramidal hay un aumento de los reflejos. Pueden haber reflejos patológicos como el síndrome de Babinski, pueden haber temblores, aunque estos temblores pues ya los vamos a ver que realmente no son temblores en sí, sino que son mioclonías repetitivas o pueden ser temblor de intención secundario al ataque que el paciente tiene. Espasticidad o rigidez, que son parte de los síntomas nigroestriatales, que es el nuevo concepto de lo extrapiramidal, y la corea distonía o parkinsonismo, que son menos frecuentes, pero que pueden estar presentes y que nos hacen también sospechar otra variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La disfunción cerebelar, pues, es un poco más frecuente y es más temprana en la enfermedad. Hablamos de la discoordinación muscular, visual, para hablar, principalmente de la marcha, aunque por lo general todas estas se dan al mismo tiempo. Y al final del cuadro, pues la mayoría de pacientes van a cruzar con un cuadro de mutismo asinético, que es pues el grado máximo del parkinsonismo que pueden presentar. Entonces, acá tenemos unos ejemplos. Ahorita pues vemos algunos movimientos arrítmicos, breves, rápidos. Tal vez alguien de los que están viendo la conferencia nos puede ayudar, tal vez se atreven a tratar de describir qué tipo de movimientos están observando.
Hola. Hola. Sí se escucha. ¿Alguien se quiere pues aventurar a tratar de describir el tipo de movimientos que observamos en el video? ¿Nos podría dar una pista? Pues digan lo que les parece. Eso es parte de la ponencia, de tratar de ver qué les parecen los movimientos y tratar de aclarar los conceptos. Vamos a poner el video nuevamente. ¿Qué les parece? Traten de describir lo que ven, no darle un nombre al específico, Ya, sino, que le están Doctor, temblando las manos. movimientos involuntarios. ok, involuntarios. ¿Qué más? Serían movimientos oscilatorios. Ok, ¿qué más? Movimientos involuntarios constantes. Ok, ¿alguien más? Temblores. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? Son más predominantes en una mano que en la otra. Ok, perfecto. Entonces, sí es un poco específico, ¿verdad? Vamos a ver nuevamente el video para explicarlo. Entonces, lo que estamos observando, si bien son pequeños movimientos como sacudidas, que sí son repetitivas, pero no son, no tienen un ritmo, ¿sí? Son varias sacudidas, ¿sí? Vemos que hay momentos en los cuales no están presentes y en los momentos en los cuales tienen una mayor amplitud, ¿sí? Son varias sacudidas, vemos que tienen un cambio de dirección, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante aclarar este concepto? Porque, pues, no todo lo que tiembla o todo lo que se mueve es un temblor, valga la aclaración, ¿verdad? No todo lo que se mueve es un temblor. Nosotros, para decir que algo es un temblor, hablamos de ritmo principalmente, y es como que ustedes pusieran, alguien mencionó ahí algo oscilatorio. Entonces, algo oscilatorio es un movimiento uniforme que tiene la misma amplitud y la misma frecuencia, ¿sí? Que va de arriba hacia abajo, de lado a lado, pero con la misma amplitud y frecuencia. Vemos que este paciente tiene un movimiento arrítmico de sacudidas que son breves, que son continuas y que hay momentos en los cuales no están presentes y por lo tanto lo que están observando son mioclonías. Entonces eso es algo importante a tener en cuenta. Si ven sacudidas continuas, sacudidas y no tanto un movimiento rítmico, ¿verdad? Como el que se observa en la enfermedad de Parkinson o en cualquier otro tipo de temblor, eh, estamos hablando de las mioclonías. El temblor es infrecuente, pero puede estar presente. Ahora vemos otro paciente en el cual pues ven esas sacudidas. Ok. ¿Alguien quiere tratar de describir los movimientos de este caballero? Nuevamente, lo que observen, no traten de ponerle nombre.
Ahora pueden utilizar el término de mioclonías, si les parece. Sus movimientos involuntarios son incontrolables. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más observan? Una vez más. ¿Qué más observan en este señor? Ve que tiene sus brazos. Algunos movimientos son bruscos, doctor. Ok. Y si son bruscos, rápidos, que tienen un inicio y un final rápido, como sacudidas, hablamos de mioclonías, ¿verdad? Que es lo que mencionábamos en el paciente anterior. Entonces, vemos que pueden ser bastante sutiles, como las del paciente anterior, o bastante dramáticas, como las de este caballero. Sin embargo, pues este señor, aparte de las mioclonías, tiene otros movimientos, ¿verdad? Este movimiento, observen su brazo izquierdo cuando trata de movilizarlo. Vemos que el brazo derecho lo mueve bien, leve temblor allí. Y luego vemos este movimiento. Entonces, ¿qué les parece ese movimiento? Son movimientos involuntarios, pero también son descoordinados los dos y comienzan levemente y termina con más fuerza. Ok. Bueno, en este paciente lo que estamos observando son cuatro tipos de movimientos. Uno son, vamos a poner otra vez, quiero que observen principalmente su brazo izquierdo, que es donde se evidencian más los movimientos. Vemos que estira los brazos y vemos, pareciera que la mano como que se le quiere caer, ¿verdad? Como que se le fuera para abajo. Entonces, a eso le llamamos mioclonías negativas, ¿sí? Tenemos mioclonías positivas que son sacudidas como las del paciente anterior, y estas mioclonías negativas en el cual la sacudida se da por una pérdida del tono. Aparte de eso, como bien lo mencionan ustedes, hay una incoordinación. Entonces el paciente también tiene ataxia. Vemos que le cuesta coordinar sus movimientos y vemos este movimiento, ¿verdad?, que tiene un ritmo y una amplitud definidos, ¿sí? Una amplitud bastante grande, pero el ritmo se mantiene. Entonces estamos hablando de que tiene un temblor. Vemos acá, trata de tocar la nariz y vemos que hay un leve temblor cuando logra llegar a su objetivo. Y acá vemos el temblor. Vemos que tiene un ritmo específico y una amplitud variable, pero lo que nos interesa es más el ritmo, ¿sí? Si le pusiéramos una pluma y una hoja de papel a este señor y quisiéramos que trazara una línea, pues veríamos un patrón oscilatorio, ¿verdad? Entonces podemos definir que tiene un temblor. Entonces este señor, pues obviamente tiene las mioclonías de los dos tipos, tiene la ataxia y tiene un temblor cerebeloso, ¿verdad? Un temblor de intención que se manifiesta cuando él trata de llegar a su objetivo, que es la nariz. Son parte de las manifestaciones clínicas más frecuentes de un paciente con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y este paciente, de hecho, pues tiene el diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob. Y ahora tratemos, bueno, y ya les dieron ya les dieron qué es lo que estábamos observando. Es una marcha cerebelosa o una ataxia cerebelosa. Y pues para que tengamos claro, el paciente pareciera que está ebrio, ¿no? Pareciera que lo están sacando del bar por cómo camina. Ya, pues, a estas horas de la madrugada, ¿sí? Pareciera que está tomado, ¿no? Pero de eso consiste la ataxia cerebelosa.
Y específicamente esto es pues, lo que sufre un paciente que sea alcoholizado, ¿no? Tiene una alteración cerebelosa y por eso camina de esa forma. Entonces, mencionábamos que la ataxia como tal, tanto la ataxia de los miembros superiores como la marcha atáxica son las manifestaciones más frecuentes después de la demencia en los pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Pueden ser inicios sutiles, como el primer paciente que vimos que tenía miclonías bastante suaves, o como el señor pues, que tiene unas miclonías bastante frecuentes, positivas, negativas y la ataxia como tal. Entonces tenemos nuestros criterios diagnósticos. Estos pues han ido cambiando a lo largo de los años en función de algo específico y es que pues ahora tenemos mejores métodos de diagnóstico para la enfermedad. Inicialmente en el 2007 los criterios pues consistían en una demencia progresiva. Nosotros la definimos como rápidamente progresiva. Hablábamos de tener menos de un año de evolución, aunque pues ahora podríamos darle un rango de hasta 18 meses de evolución. ¿Sí? Entonces, una demencia rápidamente progresiva y que tenga dos de los siguientes signos clínicos. Que tenga mioclonías, alteraciones visuales, signos cerebelosos, que son los que ya observamos, que tenga alteraciones piramidales, como aumento de los reflejos, o alteraciones neuroestriatales, que son parkinsonismo, corea, distonías, y eventualmente pues que tenga un mutismo kinético y que se presente con signos corticales focales como negligencia o afasia. Antes pues hablábamos de que teníamos únicamente el electroencefalograma y la resonancia magnética como métodos de apoyo diagnóstico, que ya vamos a ver cuáles son sus características, y pues haber descartado otras enfermedades. Como lo mencionamos al principio, a pesar de que pues, puede ser muy aparatoso el cuadro, no es de las demencias rápidamente progresivas más frecuentes. Entonces tendríamos que descartar otras enfermedades que pues ya las vamos a ver dentro del diferencial. Y los criterios más actuales del 2017, vemos que pues se han quitado algunos signos clínicos. Prácticamente son los mismos, simplemente que pues se han quitado los signos corticales focales. Y esto es en función de que pues estos signos son muy tardíos. Entonces esto nos puede atrasar el diagnóstico. Y también el mutismo kinético es muy tardío. Entonces prácticamente estamos hablando de un paciente que ya llegó tarde a consultarnos. Sin embargo, si tenemos un paciente que tiene por lo menos un mes de una demencia rápidamente progresiva, y que ya tiene alteraciones cerebelosas, que tiene aumento de los reflejos, que tiene mioclonías, pues nosotros podríamos hacer o tener la sospecha clínica de que se trata de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Luego, ahora tenemos nuevos apoyos diagnósticos, obviamente el electroencefalograma, que ya vamos a ver sus características, la resonancia también, y niveles elevados de la proteína 1433 en el líquido cefalorraquídeo del paciente. Es una proteína inespecífica para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero que junto con los criterios clínicos y otro criterio de laboratorio o radiológico de apoyo, pues alcanza una sensibilidad de casi el 90%. Y el nuevo o último estudio, que es el RT-QuIC, que es una inducción en tiempo real del cambio conformacional de la proteína del líquido cefalorraquídeo del paciente. Y obviamente que ya hemos descartado otras enfermedades. El gold estándar pues, para el diagnóstico sigue siendo el estudio histopatológico. Antes pues, se realizaba solamente post-mortem, ahora existe la posibilidad de hacerlo cuando el paciente está vivo. Sin embargo, pues, se necesitan centros especializados para tomar las muestras de la biopsia, ya que pues, son de sitios específicos, tienen que ser de varios sitios donde sospechemos que la enfermedad está atacando y que lo vamos a ver en la resonancia magnética.
¿Y qué observamos? Pues los característicos cambios espongiformes, ¿verdad? Que hablábamos que son debido a una vacuolización secundaria, la destrucción de la glía celular por los depósitos de amiloides secundarios al acúmulo de proteína preónica patológica. Y esto pues es el hallazgo que le da el nombre, ¿verdad? Y que le dio el nombre específicamente a las encefalopatías espongiformes transmisibles. Hablábamos de la más conocida o la más renombrada, que es la enfermedad de las vacas locas, que es pues eso, una encefalopatía espongiforme transmisible del ganado. Entonces tenemos una pérdida neuronal secundaria y la gliosis astrocitaria, que la gliosis no es nada más que tejido cicatricial que se observa a nivel tanto de corteza como de subcorteza. Los hallazgos radiológicos específicos y estos dados por resonancia magnética, tenemos que, pues la resonancia magnética es un estudio que tiene diferentes secuencias y las secuencias que más nos van a servir para hacer el diagnóstico son 3 en específico. La difusión, la ADC, difusión y FLAIR, que son nombres específicos para técnicas radiológicas de resonancia magnética. Y en las cuales, pues, esta es difusión. Acá, pues, lo que ocurre es que las moléculas de agua, cuando están siendo estimuladas por el resonador, tienden a vibrar. Y la vibración hace que se desplacen en todos lados. Sin embargo, pues, acá hay un sitio de restricción de la difusión. Por eso es que hablamos de difusión, ¿verdad? Esto está restringido y por eso las moléculas no pudieron escapar y se vuelven más visibles porque están activas. Entonces vemos que tiene un patrón que sigue los giros de la corteza. Y esto se le llama el cortical ribbon o como que estuviéramos viendo un listón, ¿verdad? Un listón que está como rodeando la corteza. Entonces vemos esto, ¿verdad? A nivel de la corteza, a nivel de la corteza parietal, a nivel de la corteza temporooccipital, a nivel de la corteza hipocampal y temporal, ¿verdad? Y la frontal como tal. Hay un poco de hiperintensidades a nivel de los núcleos de la base o los ganglios basales. Entonces este es el hallazgo característico, sí, pero tampoco es específico. Vemos acá, es un poco más evidente. Esto pues debe hacernos sospechar dentro del contexto clínico del paciente, al cual ya le sospechamos que tiene la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y vemos esto en una resonancia, pues prácticamente solo nos faltaría confirmarlo con un electroencefalograma o con el estudio del líquido cefalorraquídeo. Vemos las hiperintensidades a nivel de los núcleos de la base. Y pues esto es lo que mencionamos. Si bien pues son hallazgos bastante llamativos, pero pues hay otras enfermedades que son más frecuentes que nos pueden dar también este tipo de hiperintensidad. Hablamos de encefalopatías hipóxicas, hipoglucemias, las encefalitis infecciosas o autoinmunes que son mucho más frecuentes y que pues deberían ser pues casi que nuestro primer diagnóstico diferencial. Los síndromes paraneoplásticos también, strokes embólicos, agudos, estados positales prolongados, hiperammonemias prolongadas, pacientes hepatópatas, encefalopatías mitocondriales de inicio tardíos, acidosis láctica y la atrofia cortical posterior, pues que es uno de los hallazgos principales de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces vemos que el diferencial es bien desalentador, pero para eso tenemos primero nuestra anamnesis, que es lo más importante, y luego el examen clínico. De ahí tenemos otros patrones. Tenemos este patrón bitalámico, afectación de los núcleos de la base. Y vemos que están afectados principalmente el pulvinar y, la región ventromedial los tálamos, y que le da este aspecto como de palo de hockey, ¿verdad? Y ese es el signo, o así se le describe, como un palo de hockey. Tiene que ser bilateral, ¿verdad? Lo sospechamos. Y pues dentro de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob hablamos de diferentes fenotipos. Entonces, a veces estos patrones nos ayudan a diferenciar
entre fenotipos. Podríamos decir que también las presentaciones talámicas son más características de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero la variante de Creutzfeldt-Jakob, no la enfermedad esporádica. Y de igual forma, pues tenemos cuáles pueden ser nuestros diagnósticos diferenciales. Estas tres para las presentaciones talámicas: la enfermedad de Wilson, la encefalopatía de Wernicke o la encefalopatía infecciosa por flavivirus, que pueden dar hiperintensidades bitalámicas. Y para aquellos que afectan los ganglios basales, específicamente putamen y globus pallidus, la hiperglucemias, síndromes de hemicorea hemibalismo y la deposición por acumulación de manganeso. Entonces, siempre hay que tenerlos en cuenta. Ahora, pues, tomamos en cuenta también el estudio electroencefalográfico, y pues tiene sus características específicas. Acá estamos hablando de un paciente que se encuentra en etapas avanzadas, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, ya que si bien el estudio electroencefalográfico nos va a apoyar, este hallazgo tampoco es específico para la enfermedad, porque se puede encontrar en otras encefalopatías metabólicas, principalmente de origen hepático, y es un hallazgo un poco tardío. Entonces, lo que observamos acá son los complejos trifásicos o ondas agudas trifásicas que tienen un patrón periódico, ¿sí? Entonces tenemos el patrón trifásico, que son 1, 2, 3. La periodicidad significa que se dan a un intervalo similar de tiempo, ¿sí? Tenemos que llevar el mismo patrón de tiempo entre las épocas. Y generalizado. Generalizado significa que está en todo el registro electroencefalográfico, ¿sí? Generalizado significa que está en los dos hemisferios cerebrales. Entonces ese es el patrón específico. ¿Qué ocurre? Pues que cuando tenemos un paciente con sospecha de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, lo que hacemos es enviar electroencefalogramas seriados, hasta que pues empezamos a evidenciar esas ondas trifásicas, periódicas, generalizadas, y pues esto nos ayuda también a confirmar el diagnóstico. Y el estudio más reciente que tenemos pues es el del Real-Time Quaking Induced Conversion, que es un método en el cual pues se mezclan líquidos cefalorraquídeos del paciente con una proteína priónica celular normal recombinante, reproducida en un laboratorio. Y obviamente pues según la teoría priónica pues, que mencionábamos al principio, si se encuentran las dos proteínas, la proteína patológica va a empezar a degenerar la proteína celular normal y van a empezar a formarse los agregados amiloides. Y pues eso nos daría también el diagnóstico. La proteína 1433 es un estudio específico también inespecífico, perdón, para hacer el diagnóstico, pero que tiene menor sensibilidad, al menos ella sola, ¿verdad? Porque puede estar presente también incluso en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. ¿Okay? Y pues vamos a hacer una descripción rápida de las otras prionopatías. Pues obviamente a este punto ya no hablamos de una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, sino de un complejo de Creutzfeldt-Jakob, y que pues va a ser nuestra labor como clínicos sospechar ante qué variante estamos, ¿verdad? Hablamos de la esporádica, los patrones esporádicos, pues esta es la variante, eso se llama variante de Creutzfeldt-Jakob, y que pues esta se manifiesta principalmente con alteraciones psiquiátricas. En la otra mencionábamos que la demencia es su principal signo clínico. Obviamente todos los pacientes que tengan una prionopatía van a llegar a la demencia, pero pues el orden de los síntomas nos hace pensar en otra variante. Luego tenemos pues los síntomas neuropsiquiátricos: agitación, agresión, ansiedad, apatía, debilidad emocional, insomnio, sobreconcentración, ideas paranoides, que son de nuevo. Y estos síntomas pues preceden a los neurológicos hasta 6 meses. Entonces vemos que la aparición es a los 29 años. Ahora, ¿cuál es la característica de la variable? Hablábamos de que pues, está presente
En los casos en los cuales pues, se ingerían productos cárnicos contaminados con la proteína crónica a nivel de los bovinos, y hay pacientes que comían carne de vacas infectadas con la proteína priónica patológica, que ya tenían una encefalopatía espongiforme bovina. Eran aquellos que comían o la carne o las vísceras de la vaca. Tenemos la enfermedad de las vacas locas, que fue bastante pues, conocida vaya por los años 90. Y pues al momento no hay casos registrados desde el 2016, principalmente porque pues, hay mejores medidas de control de calidad de los productos de origen animal. Luego la otra variante, que es la variante genética, una de las variantes genéticas, que es el insomnio familiar fatal, que se conocía previamente como una demencia talámica. Y este pues obviamente tiene una herencia autosómica dominante, así que tiene una alta penetrancia. Quiere decir que si uno de los padres los tiene, probablemente también los hijos, el 50 o 75% de los hijos lo van a tener. Y así con toda la descendencia de esos pacientes, tiene una igual incidencia en hombres y mujeres. Y pues el rango de presentación es también pues más temprano. Puede presentarse tan temprano como los 20 o tan tardío como los 72 años. Y también la sobrevida es un poco mayor que la de la enfermedad esporádica. ¿Cuáles son los síntomas clínicos? Pues como su nombre lo dice, a pesar de que dice insomnio, pero prácticamente no estamos hablando de un cuadro de insomnio, sino estamos hablando de un cuadro de un sueño desestructurado y fraccionado. El paciente tiene alteraciones de la microarquitectura del sueño y por lo tanto se despierta continuamente, no logra alcanzar todas las etapas ni los niveles de sueño de forma fisiológica y pues pareciera como que tiene insomnio. Y pues se acompaña obviamente de micronías, ataxia, disartria, disfagia, alteraciones autonómicas presentes principalmente en las horas de la madrugada cuando el paciente está teniendo sus despertares y los signos piramidales. Para el diagnóstico de esto, pues la polisomnografía, que es el estudio del sueño del paciente cuando está durmiendo, es sumamente útil para evidenciar qué es lo que está ocurriendo y cómo se encuentra la estructura de ese sueño y ver todas las fases del sueño si se están cumpliendo como tal. Existen varios genotipos, nos vamos a meter a los genotipos, que pues, es un tema muy amplio, pero pues con la conformación de la proteína priónica, hablamos de extremos de metionina y valina, y pues dentro de esta pues existen 6 variantes. Entonces, las más frecuentes para sospechar que es un insomnio fatal familiar son la variante metionina y metionina-valina. Y en este pues hay una afectación tardía del cerebelo y de los núcleos talámicos que es predominante, que nos hace sospechar. También existe una variante esporádica del insomnio fatal, que pues, puede presentarse sin una historia familiar y que obviamente pues, al final pues, termina siendo también una variante genética de la misma. Luego tenemos la enfermedad de Gertzmann-Strauss-Schenker, que es pues, otra de las variantes genéticas y que esta pues genera una dificultad diagnóstica un poco mayor porque pues la demencia como tal, si es temprana, pero se acompaña de parkinsonismo y ataxia. Entonces, esta presentación nos amplía mucho el diagnóstico diferencial y pues nos hace pensar en cualquier otra enfermedad neurodegenerativa. Atrofia de múltiples sistemas, ataxias espinocerebelosas, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, enfermedad de Huntington. Entonces, sumamente específica, inespecífica la presentación y pues lo que nos da al final la pauta diagnóstica es que pues ninguno de estos pacientes fallece tan rápido y estos pacientes fallecen a los 5 años de haber iniciado la enfermedad. Las placas de Kuru son las características histopatológicas, que son estos grandes cuerpos amiloideos a nivel de las de la neurópila que mencionábamos. Y pues ya casi para finalizar, tenemos el Kuru, que esto es una enfermedad extinta. Kuru es una palabra en el idioma Fore
que es parte del idioma del nativo Fore de Papúa Nueva Guinea, que significa temblar. Algunos lo mencionaban como la muerte temblante, o un paciente que tiene una conducta pueril, porque los pacientes también tenían esas características. Y esa se daba principalmente por rituales de endocanibalismo. Dentro de la religión del Fore, pues, era frecuente que los pacientes que fallecían eran devorados por el resto de la tribu, porque de acuerdo a esto, pues, se unía al resto de la tribu y ganaban, pues, la fuerza del guerrero que había muerto. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que los hombres, que eran los guerreros, los luchadores, comían la carne del paciente que había fallecido, porque asumían que ahí es donde estaba la fuerza. Y las partes menos importantes para ellos, que eran el cerebro, la médula espinal, pues se la daban a las mujeres y a los niños. Y obviamente ahí es donde estaban los priones, y eran los niños y las mujeres los principalmente afectados. Entonces, posterior a la ingesta de los priones, pues se manifestaban con ataxia severa, cambios de comportamiento y eventualmente la muerte. Entonces se encontró, pues, que en estos había una incubación de hasta 50 años, y obviamente la enfermedad está erradicada. El gobierno tuvo que solicitarle a la tribu Fore que dejara de comerse a sus fallecidos, y pues llegaron a un acuerdo y obviamente pues lograron erradicar la enfermedad. Y ya para finalizar, pues tenemos la prionopatía de variabilidad variablemente sensible a la proteasa, que es una prionopatía recientemente descrita. En el 2008 se hizo, pues, el descubrimiento de esta prionopatía, y que tiene un inicio promedio de los 70 años. La sobrevida es de 2 años, es bastante lento en comparación con las otras prionopatías, y está asociado, pues, a pacientes que tienen ELA, ¿verdad? Que es perdón, se me fue. Es enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Huntington y esclerosis lateral amiotrófica, que son las enfermedades neurodegenerativas asociadas a este tipo de prionopatías, y que pues nos hacen pensar de que tienen un origen genético como tal. La presentación pues es atípica, demencia atípica, cuadros de psicosis, cambios en el lenguaje, ataxia. Hay cuadros de desinhibición, principalmente porque afecta la corteza frontal, euforia, impulsividad. Esto pues en los pacientes que tienen alteración de los lóbulos frontales temporales anteriores y mesiales. Y cuadros de anomia y afasia semántica, que también están descritos. Entonces, estos, por ser nuevo, tienen sus propios criterios diagnósticos propuestos, ya no varía mucho, alteraciones cognitivas, tipo demencia, más los síntomas neuropsiquiátricos, presencia de parkinsonismo, la afasia, que está descrita en etapas más tardías en las otras prionopatías, y la ataxia de la micronía, que casi es universal. Entonces mencionábamos diagnóstico diferencial específico para la mayoría de prionopatías, pues otras enfermedades neurodegenerativas que se comportan con el mismo patrón de demencia, ataxia y alteraciones neurocognitivas que pueden estar presentes y que tienen que ser nuestro principal descarga. Tratamiento, obviamente, pues no existe una cura para estas enfermedades, y todos los casos son fatales. Estos tienen una mortalidad del 100% invariablemente. Lo único que varía es el tiempo de la mortalidad. Hay unas que pues el paciente puede durar hasta 18 meses, puede durar 6 meses, puede durar 2 años, pero invariablemente todos van a fallecer. Existieron algunos ensayos clínicos con algunos medicamentos, pero ninguno con un resultado favorable, y el tratamiento se basa pues en los síntomas. Aquellos pacientes que inician con síntomas depresivos o agitación, pues podemos dar antidepresivos, antipsicóticos para los pacientes que están
alucinados, tienen cambios del comportamiento, y para las mioclonías, pues benzodiazepinas, específicamente clonazepam o clobazam. Y pues eso sería todo. Bueno, muchas gracias, doctor Rolando Sánchez. Ahorita vamos a dar el paso a la ronda de preguntas. Ok. Tengo dos preguntas. A ver. Primero, esta enfermedad puede ser adquirida por medio de, por ejemplo, cuando una persona come algún tipo de carne. Sí, la variante se llama así, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante o variable. Y es lo que mencionábamos, que pues hubo un brote, principalmente en el Reino Unido, de pacientes que habían ingerido carne de vacas, específicamente que tenían la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Entonces, sí puede ser adquirida por productos cárnicos de animales enfermos. Ahora, ¿hay alguna descripción de pacientes que han ingerido productos cárnicos como tal, que tienen pues la proteína priónica, y que pareciera que no se ha desarrollado la enfermedad, que puedan tener un periodo de incubación bastante largo? Pero sí, sí se puede adquirir de esa forma, solo que es una variante adquirida, que es lo que mencionábamos, no la variante esporádica. Y ahora mi otra pregunta, ¿qué pares craneales afecta esta enfermedad? Pares craneales específicamente, ninguno, porque cuando hablamos de los nervios del cráneo, pares craneales, estamos hablando del sistema nervioso periférico como tal. Entonces, no va a dar manifestaciones específicas de pares craneales. Recordemos que los principales sitios de afectación son la corteza, los núcleos de la base, el cerebelo y tallo encefálico. Entonces, como tal, tener una manifestación bien específica de pares craneales no va a ser una de nuestras sospechas para decir que el paciente tiene enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Gracias, doctor. Bueno. Una última cosa, solo para, porque lo último no lo pude escuchar bien por problemas de conexión, pero dijo de que esta enfermedad no tiene cura, pero sin embargo los tratamientos solo alargan el nivel de vida. No. El pronóstico de vida de la enfermedad está dado por la variable, digamos. Si es una variable esporádica, si es una variable genética, si es una variable adquirida. Ya está como bien definido pues, el nivel de sobrevida que tienen estos pacientes. Sin embargo, los tratamientos que podemos dar solo son para tratar los síntomas, principalmente aquellos síntomas de inicio temprano, paciente que está deprimido, paciente que está psicótico, que está agitado, que nos ayude a controlar esos síntomas. Podemos controlar las mioclonías hasta cierto punto, pero ninguno de los tratamientos va a retrasar la evolución de la enfermedad. Gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta para el doctor sobre la ponencia. Sí, buenas noches. Yo quería preguntar, en caso de que un paciente llegue al hospital con este tipo de enfermedad, ¿cuál es el síntoma, o sea, como el más diferenciado ahí que va a llegar al hospital? ¿Qué pruebas necesita hacerse el paciente para saber qué es esa enfermedad? Ok, pues creo que sería muy difícil lograr hacer el diagnóstico de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob de entrada en una evaluación de emergencia, principalmente porque
hablamos de que el diferencial es bien amplio, de que no es de las enfermedades más frecuentes, o sea, la incidencia es súper baja comparada con otros tipos de encefalopatías. Y pues lo que nos ayuda a sospecharlo es primero la historia. Tenemos paciente que tiene alteraciones del comportamiento, de menos de un año de evolución, que ha empezado con problemas para caminar, problemas para hablar, con temblores, que tiene sacudidas. Entonces, nos puede hacer sospecharlo, pero no hacer un diagnóstico tan rápido, al menos una evaluación de emergencia. Lo que sí es, pues obviamente ustedes tienen que pensar en que se trata de un cuadro, de una encefalopatía como tal. Y todas las encefalopatías son cuadros de estudio y ese paciente tiene que ingresar sí o sí, ¿verdad? No, es bien frecuente que ocurre que pues estos pacientes cuando están en etapas tempranas llegan a la emergencia, llegan con agitación, llegan con alucinaciones y los evalúa el psiquiatra. Y el psiquiatra te dice, pues es un cuadro psicótico agudo, les dejo un antipsicótico y se va para la casa. O pues lo ingresan en psiquiatría, ¿no? Y en el cuadro psiquiátrico pues empieza a descompensar y hasta en ese momento hacen la interconsulta. Entonces, quizás no sería el mejor abordaje ese, el mejor abordaje sería que la persona que lo reciba tenga pues esa, que se le prende el foco de decir, esto es una encefalopatía hasta no demostrar lo contrario y hay que estudiar. Entonces habría que ingresarlo y hacerle pues todos los estudios que ya ustedes vieron que nos ayudan a confirmar el diagnóstico. Proteína 1433 sí está disponible en el país, pero es un estudio, creo que de compra. O sea, el estudio se manda a través del laboratorio central al extranjero. Y el RT Quick, que ese no está disponible en el país. Entonces tendríamos resonancia, electroencefalogramas seriados, que era lo que mencionábamos, y la proteína 1433 si se puede gestionar. Gracias, doctor. Tengo otra pregunta. ¿Esta enfermedad afecta a nivel mesencefálico? Es muy poca la afectación a nivel mesencefálica. El parkinsonismo, los cuadros de síntomas nigroestriatales que pueda presentar el paciente están dados principalmente por la afectación de los núcleos de la base. Ahora, no hay un involucramiento tan específico de la sustancia negra, que pues, los núcleos rojos, que serían los únicos núcleos de la base que se encuentran a nivel mesencefálico. Quizás más que todo la alteración de las vías de relevo, de la vía córtico-nigroestriatal, que son los núcleos de la base, el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido. Entonces, específicamente de mesencéfalo no. Incluso, pues, cuando hacemos el estudio de resonancia magnética, no es uno de los sitios donde nosotros esperamos encontrar hiperintensidades en la difusión. Vemos que era corteza, núcleos de la base específicamente, y a lo mucho núcleos cerebelosos y los tálamos, que son las vías de relevo principales. Y pues en aquellos pacientes, en centros muy avanzados donde se les puede hacer una biopsia de forma estereotáxica, tampoco buscamos hacer biopsias mesencefálicas. Simplemente son de corteza, núcleos de la base y talámicas en algunos casos. Bueno, muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Porque si es así, si nadie ya no tiene ninguna pregunta, damos como finalizada la ponencia. Le queremos agradecer al doctor Rolando Sánchez por esa gran capacitación y todo lo que hemos aprendido que nos va a servir mucho, tanto para nuestra vida profesional como en la personal. Y también gracias por su tiempo brindado y su compromiso con el completo desarrollo en los estudiantes. También le queremos dar gracias a los participantes por su asistencia y voy a repetir la palabra clave. La palabra clave es priones. La voy a repetir una última vez. Priones.
Y bueno, esto sería todo por ahora. Pasen muy buenas noches. Los esperamos en la próxima oportunidad. Les recordamos de llenar el post-test para adquirir su certificado. El link del post-test se los compartiremos en unos segundos por el grupo de WhatsApp y este estará abierto hasta las 8 de la noche.